¿Sabes quiénes fueron las únicas criaturas en toda la Biblia que le suplicaron a Jesús que no las destruyera? No eran hombres, no eran reyes, eran entidades antiguas, oscuras, invisibles a los ojos humanos, pero aterradas ante un solo nombre: Jesús. Acababa de pisar tierra extranjera. Un hombre cubierto de heridas, encadenado por la locura, se arrojó a sus pies. Pero no era él quien hablaba. La voz que salió de su boca no era humana. Era una legión. Y cuando esa presencia sintió el peso de la autoridad celestial, no se rebeló, no atacó, suplicó: por favor, déjanos entrar en los cerdos. ¿Por qué? ¿Por qué seres espirituales, capaces de dominar un cuerpo, prefieren una piara de animales a enfrentar al Hijo de Dios? ¿Qué temían con tanto pavor? ¿Qué hay detrás de esta escena aparentemente extraña y olvidada? Hoy no hablaremos solo de posesión. Vamos a descender a lo profundo del abismo, a ese lugar que los demonios querían evitar a toda costa. Y descubrirás que lo que más temen ellos podría estar más cerca de lo que imaginas. El aire olía a sal y a tierra extraña cuando la barca rozó la orilla. La madera crujió suavemente al encallar en la arena húmeda. Jesús fue el primero en ponerse de pie. No habló, solo descendió, como si supiera exactamente qué había del otro lado. Ninguna bienvenida, ningún sonido humano. Solo el canto de aves invisibles entre rocas calcinadas por el sol y un viento seco que parecía contener la respiración del paisaje. Era tierra de los Gerasenos, un rincón extranjero, sin sinagogas, sin templos, sin ecos de alabanzas. Allí no se recitaban salmos ni se celebraban las fiestas del Señor. Solo tumbas esparcidas en las laderas, abiertas como bocas que no podían cerrarse. El polvo se arremolinaba en espirales pequeñas, como si algo se agitara bajo la superficie. Entonces, entre esas grietas de piedra, surgió él. No caminaba, no corría, se lanzaba como una ráfaga viva de desesperación. Su cuerpo estaba cubierto de heridas viejas y recientes. Los pies desnudos dejaban huellas de sangre sobre la tierra quebrada. El cabello, enmarañado como raíces, le caía sobre los hombros. Y colgando de sus muñecas, restos oxidados de cadenas que una vez intentaron encerrarlo. No tenía nombre, solo un lamento que lo habitaba desde hacía años. Su vida era un eco perpetuo de gritos nocturnos y golpes contra piedra. Ningún lazo humano, ningún recuerdo intacto. Jesús no se movió. El hombre, en cambio, cayó de rodillas. Pero el silencio que lo envolvía no era de rendición. Fue entonces cuando ocurrió. Desde lo más profundo de su garganta salió una voz que no era suya. Una voz pesada como arrastrada por siglos. No tenía acento ni compasión. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No era un susurro, era un trueno contenido. No era una pregunta, era un reconocimiento. La atmósfera se quebró en ese instante, porque aunque el cuerpo seguía postrado, lo que hablaba desde dentro no conocía rodillas, solo temor. El cuerpo del hombre temblaba, no de frío, sino de una tensión invisible, como si cada músculo fuera sostenido por algo que luchaba por no salir. Sus ojos no enfocaban, miraban, pero no veían, y sin embargo, esa entidad que se expresaba desde su interior sí veía y sabía exactamente a quién tenía enfrente. «Te conjuro por Dios, no nos atormentes», dijo la voz, quebrada por algo que no era dolor físico. Era miedo, un miedo antiguo, un miedo sin consuelo. Jesús permanecía en silencio, no lo interrumpía, no parecía sorprendido, solo lo miraba con una calma que no era de este mundo. Una autoridad sin alarde, como la de alguien que no necesita alzar la voz, porque todo ya le pertenece. Los discípulos
Aún junto a la barca, no se atrevían a avanzar. Habían cruzado una tormenta la noche anterior, una que casi les arranca la vida, y ahora estaban ante algo que no se parecía al mar embravecido, pero que infundía un temor aún más profundo, algo que no podía calmarse con palabras, salvo que esas palabras vinieran del Hijo de Dios. Jesús habló, pero su voz no fue dura, fue como el roce de un viento firme. «Sal de este hombre, espíritu impuro». Nada más, ninguna amenaza, ningún gesto dramático, solo una orden simple, irrefutable, pero la entidad no se fue, no todavía. El hombre cayó hacia adelante, como si algo dentro de él se resistiera a abandonar su morada. Una fuerza multiplicada por miles, en conflicto con otra que no necesitaba multiplicación. Jesús dio un paso, luego otro, hasta estar tan cerca que la sombra de su manto cubrió al poseído, y entonces preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Un silencio, corto, y luego desde las entrañas del hombre emergió una respuesta que no era una palabra, sino una sentencia: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Somos muchos. No era una declaración de identidad, sino una revelación de ocupación. La palabra legión no era hebrea ni espiritual, era militar, romana. Una legión, en su estructura original, significaba un ejército de hasta 6.000 soldados, coordinados, entrenados, despiadados. Y ahora esa imagen uniformada, férrea, deshumanizante, tomaba forma dentro del cuerpo de un solo hombre. No eran voces dispersas ni espíritus errantes. Era un sistema organizado, de oscuridad, atrincherado en carne humana. Un hombre que ya no era solo hombre, sino un campo de batalla donde miles de presencias luchaban por conservar su territorio. El rostro del endemoniado se retorcía como si cada músculo recordara haber sido suyo alguna vez, y ahora tuviera que compartirlo con algo más. Y mientras el cuerpo se agitaba, la voz se volvía un ruego múltiple, un clamor al unísono. «No nos envíes fuera de esta región», dijeron. «Déjanos entrar en esos cerdos». Los ojos de los discípulos se alzaron de inmediato. En una ladera cercana, una piara de cerdos pastaba tranquila, ignorante del conflicto invisible que se libraba a pocos metros, más de 2.000, un número que ahora cobraba otro peso, otra correlación. La súplica no era humana, no era sensata. ¿Por qué rogar por cerdos? Pero lo que suplicaban no era por comodidad, era por supervivencia. El terror en la voz de Legión no venía del exorcismo. Era algo más profundo, algo que iba más allá de la expulsión. Rogaban como prisioneros frente al juez que su destino no fuera el afuera. Jesús no respondió de inmediato, solo los miró, como quien sabe que, aunque parezcan fuertes, están ya vencidos. Y con una sola palabra, silenciosa para los hombres, suficiente para el mundo espiritual, les concedió lo que pedían. En segundos, el cuerpo del hombre se arqueó con un último espasmo, y los cerdos comenzaron a gritar. El chillido de los cerdos no era natural, no era el sonido de animales asustados, era algo más profundo, como si, por un instante, la creación misma sintiera la invasión de algo que no pertenecía a este mundo. Desde la cima de la colina, la piara se agitó. Sus cuerpos, antes pesados y tranquilos, comenzaron a sacudirse, a embestirse entre sí, como si una fuerza interna les hubiese arrebatado la conciencia. Los pastores que cuidaban el rebaño apenas pudieron retroceder antes de que todo comenzara a derrumbarse, uno tras otro. Los animales corrían hacia el despeñadero, más de 2.000. El suelo vibraba, las piedras se deslizaban cuesta abajo, arrastradas por patas desesperadas, y al final, el agua. El mar de Galilea se abrió para tragarlos, no como un mar que se aparta, sino como un abismo que reclama lo
Suyo. El lago se agitó con espuma y cuerpos. El sonido fue sordo, húmedo y brutal. Luego, silencio. Y el oleaje lento, como si intentara borrar las huellas de lo que acababa de pasar. Abajo, el hombre permanecía tendido en el suelo. Respiraba, agitado, pero su rostro ya no estaba contraído por la tortura. Su pecho subía y bajaba con un ritmo nuevo. El color de su piel, aunque aún sucio y herido, no tenía ya la tensión de alguien poseído. La tormenta había cesado, pero solo para él, porque lo que acababa de ocurrir no era simplemente una liberación. Era el final de una guerra que había sido librada por dentro durante años. El cuerpo que ahora yacía en paz había sido por largo tiempo una fortaleza sitiada. Un campo minado de gritos internos, órdenes contradictorias, odio acumulado. Y nadie lo sabía. Nadie había entrado a ese infierno con él hasta ahora. Jesús no solo liberó, descendió. Entró al lugar más íntimo de la locura y arrancó, uno por uno, los clavos invisibles que sostenían esa alma en cautiverio. Nadie sabía cuántos años habían pasado desde que ese hombre dejó de ser el mismo. Tal vez una década, tal vez más. El tiempo para él había dejado de tener forma. Cada día era igual al anterior. Amanecía entre piedras frías y gritos interiores, y caía la noche como una sombra sobre su sombra. Había vivido entre sepulcros, y no era metáfora. Dormía sobre tierra abierta, entre cuerpos enterrados, como si su presencia ya no tuviera lugar entre los vivos. A veces murmuraba nombres que ya no recordaba, otras solo gritaba. Golpeaba rocas con las manos desnudas hasta abrirse la carne, no para morir, sino para sentir que aún estaba allí. Nadie se acercaba. Algunos lo habían intentado, le ataron con cuerdas, luego con cadenas. Pero su cuerpo poseído era capaz de romper el metal como si fueran juncos secos. El terror que provocaba no venía solo de su fuerza. Era la mirada, una mezcla de vacío y furia, como si detrás de esos ojos hubiera algo que nunca dormía. Las madres decían a sus hijos que no se acercaran al valle. Los hombres del pueblo evitaban pasar por el sendero que bordeaba los sepulcros. Él era una figura envuelta en mitos, en murmullos, en oraciones rezadas a escondidas, un exilio viviente. Pero ahora algo había cambiado. El rostro que antes estaba torcido por la distorsión del alma parecía relajarse. Los músculos antes tensos colgaban con una paz desconocida. El silencio no era el mismo. No era el silencio de la muerte, sino el silencio de quien ha vuelto a escucharse a sí mismo por primera vez. Y allí, de pie junto a él, Jesús. No hablaba, no tocaba, solo estaba, presente, como si su mera existencia bastara para sostener esa alma reconstruida. Era la primera vez en años que el hombre sentía su cuerpo como suyo, que el peso de la culpa, la oscuridad y la ira no lo oprimía desde dentro. No lloraba aún, solo respiraba, como si ese fuera su primer aliento verdadero en una vida entera. El sol ya estaba más alto sobre la región de los Gerasenos. Sus rayos comenzaban a dorar las laderas, pero aún quedaban rastros de la neblina de la mañana, suspendidos entre los árboles y la hierba. Y en ese paisaje que alguna vez fue testigo de cadenas rotas y gritos nocturnos, ahora reinaba una calma casi irreal. Los pastores, esos que vieron la piara perderse en el abismo del agua, aún corrían por el valle, gritando lo que habían visto. No sabían cómo explicar lo ocurrido. Solo sabían que el loco del cementerio ahora estaba sentado, y que más de 2000 cerdos se habían lanzado al mar sin razón aparente. Y mientras las voces del escándalo se extendían, Jesús permanecía junto al hombre. No predicaba, no enseñaba, solo estaba allí, como si supiera que, para algunas almas, la verdadera sanidad no comienza con palabras, sino con compañía,
con presencia. El hombre bajó la mirada hacia sus manos. Aún estaban sucias, marcadas por cicatrices viejas y nuevas, testigos de años de autodestrucción. Pero ya no las veía como herramientas de violencia. Por primera vez las observaba como propias. Sus ojos encontraron los de Jesús. Y en ese intercambio silencioso, algo se afirmó dentro de él. Era libre. Pero no era una libertad abstracta, ni una idea. Era física, mental, espiritual. Una quietud interna, como si una tormenta hubiese cesado al fin, dejando el alma limpia, aunque empapada de lo que había sido. Ese momento, tan íntimo y aparentemente insignificante, era en realidad monumental, porque en un solo acto, Jesús no solo había derrotado a una legión, había restaurado una vida, había devuelto humanidad a quien el mundo ya había enterrado en vida. Había demostrado que no existe oscuridad tan densa que la luz no pueda atravesar, y que incluso un hombre lleno de demonios aún puede ser visto por Dios como alguien digno de rescate. La guerra interna había terminado, pero el verdadero testimonio apenas comenzaba. El agua del lago aún se movía con lentitud, ondulando suavemente, como si intentara disolver el recuerdo del caos. Pero bajo esa superficie tranquila, había algo más. Jesús no habló, no gritó, ni siquiera levantó la mano. Solo estaba allí, mirando, y sin embargo, frente a él, las entidades que dominaban al hombre habían suplicado, no por misericordia, no por perdón, suplicaban por ubicación, por territorio, por permiso para evitar un lugar. Ese lugar no tenía nombre humano, no era una ciudad ni un desierto, era el abismo, una palabra que aparece pocas veces, pero que resuena como un eco largo en los rincones del texto sagrado. En mito griego, abusos, lo sin fondo, lo insondable, una prisión espiritual no construida por manos humanas, sino por decreto divino. No era metáfora, no era alegoría, era un destino. Los demonios sabían que no estaban tratando con un simple profeta, que ese rostro tranquilo y ese pie polvoriento sobre tierra gentil era en verdad el mismo que tenía la llave del juicio. En su desesperación, rogaron no ser enviados allí. Lucas lo deja claro. Le rogaban que no los mandara al abismo. Era un temor antiguo, una memoria ancestral, mucho antes de que ese hombre poseído naciera, mucho antes de que Israel tuviera reyes, antes del diluvio, antes de Babel. Allí, en los días oscuros de los gigantes, cuando los hijos de Dios cruzaron una línea invisible, algunos de ellos, espíritus rebeldes, más antiguos que cualquier imperio, fueron encadenados y arrojados a un lugar sin regreso, el Tártaro, más profundo que el Hades, sellado, oscuro, silencioso. Y ahora estos otros, esta legión, sabían que podían correr la misma suerte. No les aterraba el dolor, no les aterraba el exorcismo. Lo que les helaba era la proximidad de ese lugar y la certeza de que frente a Jesús podrían ser enviados allí con una sola orden. El aire en la región de los Gerasenos se volvió denso. No era el calor del día, ni el olor de los cerdos muertos en la orilla. Era otra cosa, una quietud que no era natural, como si el mundo contuviera la respiración ante un juicio que no necesitaba palabras. Jesús no pronunció la palabra abismo, pero su sola presencia desenterró su memoria. Para las fuerzas del mal, ese nombre no necesita ser dicho, está escrito en su destino. Lo conocen desde antes de la humanidad, desde que fueron separados del cielo, marcados para el día en que la luz y la justicia pesen sobre ellos para siempre. El abismo no era simplemente un lugar de confinamiento, era una sentencia, una barrera irreversible, donde no hay cuerpo que habitar, ni sombra que poseer,
ni voz que susurre. Solo encierro, solo espera. Apocalipsis lo menciona como un pozo, no cavado, sino sellado, abierto solo por mandato celestial. Y de su boca no sale fuego, sale humo, como de un horno que lleva siglos encendido. Un humo que no anuncia muerte, sino el fin de toda actividad, de toda voluntad maligna. Los demonios temían ese humo, temían ese cierre definitivo, porque sabían que en él terminaría su tiempo en la tierra. Susurros que ya no podrían tentarte, influencias que ya no podrían tocar tu mente, un fin a su imperio invisible. Y allí estaba Jesús, no como juez, aún, pero como anunciador del fin. En su mirada, las legiones veían reflejado su destino, no uno inmediato, pero sí innegociable. En el silencio del monte, mientras los cuerpos de los cerdos aún flotaban en la orilla, se tejía algo más grande que una escena extraña. Era el anticipo de un veredicto, y las entidades que suplicaban sabían que habían tocado el borde mismo de su final. Había algo profundamente revelador en el miedo de esos espíritus. No era teatral, no era una estrategia, era real, porque el abismo no era un mito para ellos, era una certeza, un lugar donde otros como ellos ya habían sido enviados, seres que alguna vez caminaron con poder entre los cielos, ahora atrapados, silenciados, olvidados por el mundo, pero recordados por quienes aún lo temen. Pedro lo escribió tiempo después. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, atándolos con cadenas de oscuridad hasta el juicio. El juicio no era una idea distante, era una amenaza constante. Y ante Jesús, ese juicio se sentía cercano. Por eso rogaron, por eso suplicaron. No nos envíes al abismo. No pedían clemencia para el hombre, no deseaban permanecer en silencio, querían seguir operando, seguir infestando, seguir interfiriendo, pero no podían hacerlo sin permiso, no frente a él. La escena, si la miramos desde fuera, parece confusa. Unos cerdos, un exorcismo, un grito, una súplica, pero si el velo se corre, lo que ocurre es mucho más. Es una batalla entre la autoridad del cielo y la resistencia final de la oscuridad. Es un eco de lo que vendrá, una advertencia silenciosa de que el tiempo de los espíritus impuros no es eterno, y lo sabían. Porque aunque habitaran cuerpos humanos y manipularan emociones y susurraran en la mente de los que sufren, en presencia de Jesús, todo eso se disolvía. Él era el límite, Él era el abismo anticipado, el que tiene la llave del pozo, el que abrirá y luego cerrará para siempre. Y si en ese día, frente a su sola presencia, los demonios temblaron, ¿qué pasará cuando regrese con gloria? El juicio aún no había llegado, pero ellos, esa mañana, ya lo habían olido. En la falda de aquella colina, aún marcada por las pisadas de los animales, el suelo conservaba la humedad de la tragedia. El lago, sereno a simple vista, ocultaba bajo su superficie más que cuerpos sin vida. Guardaba un acto simbólico, una escena de juicio que solo podía entenderse si se miraba más allá de la carne. ¿Por qué los cerdos? La pregunta parecía absurda, casi fuera de lugar frente a lo milagroso de la liberación. Pero no era un detalle menor, era una elección precisa, una señal escondida dentro del evento. La región de los Gerasenos no era tierra judía, era gentil, romanizada, y en esa tierra los cerdos no eran considerados impuros. Eran negocio, carne para los ejércitos, moneda en los mercados, parte del sustento de quienes vivían entre colinas y caminos polvorientos. Para los oídos judíos que luego escucharían esta historia, la mención de una piara no evocaba solo animales, evocaba impureza. El Levítico lo había dejado claro. Aunque el cerdo tiene la pezuña partida, no rumia,
es impuro, no debía comerse, no debía tocarse. Y sin embargo, en esa tierra era criado, comerciado, protegido. Cuando los demonios pidieron entrar en esos animales, no buscaban simplemente un nuevo cuerpo, buscaban territorio compatible, porque la impureza atrae a la impureza, y los lugares donde la santidad se ha desvanecido se convierten en portales para el mal. No fue casualidad, no fue improvisación, fue elección estratégica, un grupo de seres oscuros eligiendo como morada a una piara, porque reconocían en esos cuerpos una resonancia espiritual con su propia naturaleza. Y entonces algo profundo quedó revelado. Los demonios no habitan donde quieren, habitan donde pueden, y donde el espíritu ha sido rebajado a mercancía, donde lo sagrado ha sido reemplazado por lo rentable, allí florece la oscuridad. Los cerdos no eran culpables, pero eran símbolo, y ese símbolo en breve correría hacia el abismo. Desde la cima, el movimiento fue repentino. Los animales no chillaron al principio. No hubo señal previa de locura, pero algo invisible tocó su interior, y entonces, como si una señal inaudible los convocara, la manada entera comenzó a moverse. No en círculos, no al azar. Corrían en una única dirección, colina abajo, hacia el lago. La escena fue violenta, pero no ruidosa. Los cuidadores apenas tuvieron tiempo de comprender lo que veían. Una línea de cuerpos impuros, ahora poseídos, precipitarse hacia la muerte. ¿Y los demonios? No los vimos salir, no los escuchamos gritar, pero lo que no se ve, se manifiesta. Porque esa estampida no era animal, era espiritual. El caos no venía del instinto, sino de la invasión. Y esa invasión, incapaz de habitar el cuerpo humano por más tiempo, necesitó un recipiente momentáneo, algo que pudiera contener su violencia, aunque fuera por segundos. Y los cerdos, con su carne sin defensa y su espíritu sin alma, fueron el canal, el medio perfecto para mostrar al mundo lo que hasta ese momento había estado escondido, la furia destructiva de la oscuridad. Cada cuerpo que cayó al agua no fue solo un animal perdido, fue una imagen, un espejo, de lo que ocurre cuando el mal no es resistido, sino alojado, de lo que sucede cuando lo impuro no se combate, sino se tolera. Esa región, ese comercio, esa cultura, había normalizado lo que para Dios era impuro. Y por un momento esa impureza se volvió teatro de lo invisible. El lago, antiguo y silencioso, se convirtió en abismo. No el abusos, no el sellado, pero sí su reflejo. Y como si el juicio no pudiera esperar, se tragó a todos. Nadie lanzó los cuerpos, nadie tocó a los animales. Solo el peso de lo que llevaban dentro los arrastró, como si el agua fuera el único destino posible para esa carga espiritual que no encontró reposo en tierra. El lago, que durante siglos había sido refugio de pescadores y ruta de navegantes, ahora guardaba otro recuerdo, uno más oscuro, uno que nadie mencionaría sin estremecerse. En su superficie, las ondas se disipaban lentamente, como si quisieran borrar lo ocurrido. Pero la memoria del agua es larga, y aquel día se tragó no solo cuerpos, sino una historia de corrupción silenciosa, de fronteras difusas entre lo profano y lo aceptable. Los cuidadores de los cerdos no gritaron por compasión. Corrieron al pueblo, sí, pero no por la libertad del hombre poseído, sino por la pérdida de su inversión. Eran más de 2000 animales, un golpe económico, una tragedia colectiva, una amenaza al sistema establecido, y en eso reside parte del mensaje oculto. Jesús no solo liberó a un hombre, expuso una estructura, porque cuando lo impuro se normaliza, no se hace solo por ignorancia, se sostiene por conveniencia.
por hábitos, por beneficios, por una comodidad que prefiere no hacer preguntas. Pero la llegada de la luz interrumpe. No pregunta si es buen momento, no negocia con lo que se ha vuelto costumbre, simplemente revela. Y al revelar, divide. Los cerdos eran solo el síntoma. La raíz era más profunda. Era una región donde la impureza era rentable y donde lo invisible se había alojado sin oposición. Por eso los demonios querían quedarse. Por eso eligieron cuerpos compatibles. Y por eso, al ser expulsados, desataron su última danza destructiva, arrastrando consigo los símbolos de todo aquello que los había permitido existir. Cuando el polvo se asentó, solo quedaba un hombre y un silencio. Pero aquel silencio no era vacío. Era la respiración contenida del mundo espiritual, porque en un rincón olvidado, entre tumbas y colinas, el reino de Dios había dado otro paso hacia adelante. Y esta vez lo hizo con estruendo. Uno que aún resuena cada vez que se pregunta ¿por qué los cerdos? El pueblo no estaba lejos. Un par de colinas, una curva del sendero, y desde allí se alcanzaba a ver el lago. Esa mañana, la rutina había sido interrumpida por gritos de alerta, pasos apresurados y la respiración entrecortada de los cuidadores de los cerdos. Nadie entendía del todo lo que habían oído. Cientos de animales muertos, un hombre transformado y un forastero al que nadie conocía, pero que había desatado todo aquello. Cuando llegaron, lo vieron, el mismo que antes daba miedo, que caminaba desnudo entre sepulcros, que hablaba con voces desconocidas. Ahora estaba vestido, sentado, tranquilo, no decía mucho, solo miraba, y en su rostro había algo que nadie esperaba ver: paz. Pero el asombro no dio paso a la celebración. Fue el miedo el que ocupó el espacio, no por el hombre liberado, sino por el que lo había liberado. Jesús no gritaba, no imponía, solo estaba allí, pero su sola presencia removía algo profundo, algo que los habitantes no supieron nombrar, pero que sintieron con fuerza. Si ese hombre podía expulsar a una legión, ¿qué más podría hacer? Habían perdido más de 2000 cerdos, un daño económico enorme, y sin embargo, no era solo eso lo que los inquietaba. Era el sentido de que el orden natural había sido quebrado, de que una autoridad mayor había irrumpido y ya nada sería como antes. No fue una protesta organizada. No hubo discusiones ni debates, solo una súplica, suave pero insistente. Vete, por favor, vete de nuestra región. La ironía era punzante. Jesús había traído libertad y fue rechazado. El hombre había sido rescatado y todos miraban hacia otro lado, porque a veces la luz no es bienvenida, no porque falle, sino porque exige que todo cambie. El silencio entre Jesús y el pueblo fue espeso, como si el aire se negara a moverse. Los rostros no estaban enojados, pero tampoco agradecidos. Eran rostros de pérdida y de temor, porque cuando una vida rota se restaura, el mundo que la rodea también es desafiado a cambiar, y no todos están dispuestos a cambiar. Los habitantes de la región no habían pedido un milagro, no lo esperaban. Y cuando ocurrió, se dieron cuenta de lo que podía costarles. Los cerdos eran más que animales, eran inversión, rutina, sustento, y su pérdida no solo era material, era una declaración, una denuncia silenciosa de todo lo que se había tolerado por comodidad. Por eso no celebraron, por eso no dieron gracias, porque Jesús, con su sola presencia, ponía en tela de juicio todo el equilibrio que ellos habían construido en torno a lo impuro, y preferían que ese equilibrio permaneciera, aunque implicara convivir con un hombre poseído, con sepulcros contaminados, con gritos nocturnos y cadenas rotas. La libertad verdadera siempre tiene un costo. No es solo la sanidad del que sufre, es el replanteamiento de todo lo que antes era aceptado.
Y ahí es donde muchos se detienen, porque cuando la luz entra en un lugar, obliga a que todo se vea con claridad, y la claridad incomoda. Ese día, Jesús no insistió, no discutió, simplemente escuchó. Él, que había cruzado el mar para rescatar a uno, ahora era invitado a marcharse, y lo hizo. No por derrota, sino por respeto. No porque no pudiera quedarse, sino porque el corazón de la gente no estaba listo para recibirlo. La libertad había llegado, pero el precio parecía demasiado alto. Mientras Jesús se acercaba de nuevo a la barca, una figura se levantó detrás de él. Era el hombre, aquel que había estado desnudo, herido, consumido por voces que no eran suyas. Ahora, vestido, en paz, caminaba con pasos inseguros pero decididos. No pidió riquezas, no pidió salud, solo hizo una súplica. Déjame ir contigo. No quería regresar, no al lugar de sus gritos, no a los rostros que antes se apartaban, no a la tierra que había presenciado su ruina. Quería quedarse con quien lo había salvado, con aquel que, sin decir mucho, había restaurado todo, con el único que no tuvo miedo de tocar su oscuridad. Pero Jesús, una vez más, sorprendió. No, le dijo, no vengas conmigo, vuelve a tu casa y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Era una respuesta suave, pero firme, no una negación, sino una misión. Aquel hombre no fue enviado a un templo, no fue instruido en teología, no recibió un puesto ni un título, solo recibió una historia y la autoridad de haberla vivido. Volver al lugar donde había sido rechazado, volver a las calles que habían oído sus gritos, a los rostros que lo habían visto encadenado, pero esta vez no como víctima, sino como testigo. Jesús sabía que la región no lo quería a él, pero no podía impedir el testimonio de quien había sido liberado. Así, el primer mensajero enviado a los gentiles no fue un erudito ni un discípulo formado, sino un hombre restaurado. Y esa historia, su historia, fue más fuerte que el miedo, más poderosa que la pérdida, más duradera que el escándalo de los cerdos. Porque cuando alguien que antes estaba muerto, vive, cuando alguien que antes era un eco de voces, habla con claridad, el mundo tiene que escuchar. Cuando todo terminó, el pueblo volvió a su rutina. Pero algo había cambiado. Las tumbas ya no gritaban, el viento ya no llevaba cadenas. Y en una casa cualquiera, un hombre volvía a hablar, con su propia voz. Nadie volvió a ver los cerdos, pero todos oyeron lo que Jesús había hecho, y así sigue ocurriendo. En muchos rincones del alma aún se oyen voces que no son nuestras, pensamientos que aprisionan, hábitos que encadenan, silencios que pesan, y aunque parezca que ya nos acostumbramos al ruido, hay uno que sigue cruzando mares para encontrarnos. Jesús no vino a reformar la superficie, vino a entrar en los lugares más oscuros, a enfrentar lo que nadie más se atreve y a liberar con autoridad lo que parecía perdido. No importa cuán roto te sientas, ni cuántas voces hayas oído, aún hay un nombre que las hace callar, y si ese nombre ha hecho algo contigo, no lo guardes, compártelo. Deja en los comentarios esta frase como señal de fe y testimonio. Jesús tiene autoridad sobre todo. Hazlo para ti. Hazlo por quien lo necesita leer hoy. Suscríbete si deseas más historias bíblicas narradas como esta. Y comparte este video con alguien que aún escucha gritos en la oscuridad, porque a veces una historia dicha en el momento justo puede salvar una vida.